Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Les envío este video para que ustedes puedan resolver la guía número 1 de química, cuyo nombre es estructura atómica. Si ustedes analizan el nombre, se van a dar cuenta que vamos a hablar de los átomos. Los átomos constituyen la materia, que nosotros en química tratamos de ver las transformaciones que sufre la materia en alguna reacción química. Es por eso que tenemos que saber por qué se producen esas reacciones y por eso tenemos que estudiar cómo está constituida la materia. Bien, hablando de materia tenemos que definir qué es lo que es materia. Bueno, la definición de materia es sencilla porque materia es todo lo que nos rodea. ¿Está bien? Acá ustedes pueden ver dos figuras en las cuales yo he puesto una figura de la naturaleza. Todo lo que está en la naturaleza es materia, porque es todo lo que nos rodea. Montañas, árboles, agua, aire. Y también todo lo que ha creado el ser humano. Plásticos, metal, vidrio. Todo lo que nos rodea es materia. Bien, para que sea materia tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que tenga masa. Si algo no tiene masa, entonces no es materia. Por ejemplo, ¿cómo se mide la masa? Nosotros los seres humanos la medimos con lo que conocemos como balanzas. Si ustedes observan acá, estos dos cuerpos que están pesándose son muy parecidos, pero si ustedes se fijan en la balanza, este cuerpo es mucho más pesado que este. ¿Por qué? Porque tiene más masa, tiene más cantidad de materia que este otro cuerpo. Otra característica importante para que sea materia es que tiene que ocupar lugar en el espacio. Por ejemplo, nosotros siempre la pregunta que nos trae a la duda, ¿el aire es materia? Sí, es materia, porque ustedes han visto que hemos inflado estos guantes y ocupan lugar en el espacio el aire que tiene adentro. Entonces, por eso es materia. Y si lo pudiéramos llegar a pesar, también tendría masa. Y lo mismo el agua. El agua ocupa el lugar del vaso que lo contiene. Y lo mismo esta garrafa de helio, que adentro de esta garrafa está contenido y ocupa lugar de esa garrafa el gas helio. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos decir el calor es materia y no, el calor no tiene masa y no ocupa lugar en el espacio. La temperatura es materia, no, no tiene masa y no ocupa lugar en el espacio. Entonces, el aire sí es materia, el agua es materia, todos los gases, piedras, lo que ustedes tengan masa y ocupe lugar en el espacio es materia. Bien, entonces decimos, bueno, el agua es materia. ¿Cómo está constituida adentro el agua? ¿Qué es lo que hay adentro de ese líquido contenido en ese vaso? Entonces nosotros, si tuviéramos un microscopio en el cual nos permitiría tener millones y millones de aumentos, veríamos una imagen de esta manera, donde nosotros, bueno, podemos observar que está bien estructurada, que hay algo que se repite, que es como un patrón en ese vaso de agua. Y bueno, aumentamos un poco más nuestro microscopio y vemos esta imagen. Ahí ya sí vemos un poco más claro que algo se repite, y si hacemos más aumento, ahí ya vemos lo que llamamos nosotros en química las moléculas de agua. Las moléculas de agua son estas esferas, se las voy a mostrar mejor, estas esferas rojas con dos esferas blancas, donde la esfera roja es un átomo de oxígeno y las esferas blancas son átomos de hidrógeno. Esa molécula es la que se repite un montón de veces en este vaso de agua. ¿Cuántas veces? Y bueno, como 6 cuatrillones de moléculas tiene este pequeño vaso, ¿está bien? O sea, es una cantidad muy grande de moléculas. La molécula, que es
esta que está acá, que es H2O. ¿Está bien? ¿Por qué H2? Porque tiene 2 átomos de hidrógeno y O porque tiene un átomo de oxígeno. Esta molécula tiene la misma propiedad que el agua del vaso que lo contiene. Y esta molécula está formada por 3 átomos, un hidrógeno, otro hidrógeno y otro oxígeno. Entonces, los átomos es la unidad base de la materia, es lo que constituye la unión de varios átomos, van constituyendo las moléculas y las moléculas constituyen la materia que que nos rodea. Entonces, el átomo es la unidad más pequeña que puede existir en el universo y es la unidad básica de toda materia, o sea, es lo que lo forma, que va a formar la materia. Bien, estos átomos, varias personas han dicho sus teorías atómicas de cómo es un átomo. Bueno, Dalton, por el 1800, empezó a decir que el átomo era una esfera, simplemente una esfera, y que una esfera distinta podía indicar que era otro átomo distinto. Por ejemplo, esta esfera roja podía ser el oxígeno para Dalton y una esfera más chiquita podía ser el hidrógeno. Bien, esa teoría fue descartada, o sea, no tuvo lugar. ¿Por qué? Porque Thomson hizo una experiencia y descubrió que adentro del átomo, había partículas y tenían carga. Descubrió él el electrón y el protón. Entonces él dio este modelo en el cual decía que era una esfera maciza, donde la esfera maciza era positiva y estaban como incrustados los electrones, como si fuera un pan dulce. La masa del pan dulce era lo positivo y las pasas de uva eran los negativos. Este modelo también quedó descartado por una experiencia que hizo este científico Rutherford, en el cual descubrió que no era una masa, que no era una unidad maciza, ¿está bien? No era una esfera maciza, sino que había un núcleo, ¿está bien? Y había un gran vacío alrededor del núcleo donde estaban los electrones. Él no dijo bien cómo estaban esos electrones y el que analizó cómo podían llegar a estar los electrones fue Bohr, donde él dijo que los electrones estaban girando alrededor del núcleo. Bien, después este modelo también quedó descartado, o sea, todos estos modelos fueron descartándose porque empezaron venían experiencias donde no tenían razón, ¿está bien? De ser esta teoría. Y el último modelo, el modelo atómico actual, lo dio Schrödinger, donde dice que sí, el átomo tiene un núcleo, que en el núcleo están los protones y los neutrones, y los electrones están girando como en una nube electrónica, o sea, es como un espacio, es como si fuera una corteza, está bien, donde hay un gran vacío, pero donde en esa nube electrónica es posible encontrar un electrón girando alrededor del núcleo. Y no son órbitas perfectas como estas que dio Bohr, que son órbitas perfectas. No, esto no existe. ¿Está bien? Es una nube, como si fuera una nube electrónica ahí, que es un gran vacío, pero donde es probable encontrar al electrón girando alrededor del núcleo. Nosotros vemos a la figura cuando queremos representar un átomo, lo representamos así como está en la diapositiva, pero no, esto es a fines didácticos que se visualiza así el átomo, pero así no sería. Bien, pero nosotros siempre, todos los libros de química salen estas figuras donde te dicen que el átomo es de esta manera, pero ustedes tienen que saber que es una nube electrónica. ¿Está bien? Bien, en este átomo nosotros para los fines didácticos vamos a decir que esto que está acá es el núcleo, que en el núcleo están los protones y los neutrones y alrededor del núcleo
no en estas órbitas, sino en nubes electrónicas, están girando ¿quiénes? Los electrones. Bien. Entonces, ustedes ya más o menos han deducido que adentro del átomo hay partículas. Esas partículas se llaman subatómicas porque están adentro del átomo. ¿Cuántas son las partículas subatómicas? 3. El electrón, el protón y el neutrón. El símbolo del electrón es el E, el P para el protón y el N para el neutrón. La masa de estas partículas, miren, rondan el 1,6 por 10 a la menos 24 gramos, o sea, es una masa casi imperceptible. La del protón es igual a la masa del neutrón, si ustedes se fijan acá son iguales. Y la masa del electrón es 2000 veces más chiquita que la del protón, por eso es que se les hace acá más chiquito el circulito, porque casi no pesan nada. ¿Está bien? Bien, estas partículas subatómicas tienen carga. El electrón tiene carga negativa, acá, -1. El protón tiene carga positiva, +1. Y el neutrón no tiene carga. Por eso a veces acá se le pone E- porque es negativo y P más porque es positivo la carga del protón. Bien. ¿Cuántos átomos existen en la naturaleza? Y todos los que están en la tabla periódica. Son más de 108 átomos que existen en la naturaleza. Algunos son inventados por el hombre y otros son los que existen en la naturaleza. La tabla periódica de los elementos están ahí contenidos todos los átomos que existen en la naturaleza. Bien, entonces, resumiendo. El átomo es la unidad básica de la materia, o sea, es lo más chiquito que constituye la materia. ¿Está bien? Acuérdense que la unión de dos o más átomos forman lo que es la molécula, que la molécula sí tiene las propiedades similares a la sustancia que estamos analizando. Pero ahora no hablamos de moléculas, hablamos de átomos. Entonces, átomo es la unidad básica de la materia. ¿Cómo está constituido el átomo? El átomo tiene un núcleo, ¿ven? Que es este que está acá, donde están ¿quiénes? Los protones, los celestitos son los protones, y los neutrones que son los rojos. Los protones son positivos, por eso se les pone P positivo, y los neutrones no tienen carga. Y en la corteza, que fíjense, este átomo tiene acá, no sé si alcanzan a visualizar, esta esfera también, bueno, esa simula ser la corteza, también la nube, que también se llama nube electrónica, donde dentro de esa nube están girando, ¿quiénes? Los electrones. Los electrones, ¿qué carga tienen? Negativa. Y se mueven alrededor del núcleo. Bien. Y otra cosa importante, que si estamos hablando de cargas, si decimos que los protones son positivos y los electrones son negativos, ustedes tienen que saber que el átomo no tiene carga, ¿está bien? Es neutro, por eso es que se va a ir y se va a reaccionar con otro átomo distinto. Entonces, el átomo es neutro. ¿Qué significa neutro? Si la profe me ha dicho que tiene cargas adentro, tiene cargas positivas y cargas negativas. Y bueno, si el átomo es neutro, significa que la cantidad de protones que tiene, por ejemplo acá si tiene 3 protones, y para que sea neutro y neutralizar esas cargas positivas, tiene que tener 3 cargas negativas, por eso tiene 3 electrones. Entonces, si un átomo no tiene carga, ¿está bien? Tiene 3 protones y tiene que tener 3 electrones para que las cargas positivas se anulen con las cargas negativas. Entonces, en conclusión, en un átomo el número de protones es igual al número de electrones para que sea neutro el átomo. Bueno, entonces, resumiendo, lo que ustedes tienen que saber es cómo está constituido el átomo, que tiene un núcleo,
que quiénes están en el núcleo, qué partículas subatómicas tiene el núcleo, qué cargas tienen, qué masa tienen, y en la corteza que están girando los electrones y qué carga tienen y qué masa. Y tienen que saber que el átomo es neutro, tiene la misma cantidad de cargas positivas que cargas negativas. Bueno, espero que puedan resolver, chicos, todas las actividades de la guía número 1. Bueno, y espero seguir con otro video para explicarles la guía número 3. De la guía número 2 no va a haber video porque es como que es como un resumen también de la guía número 1 y no es difícil de hacerla. Entonces, del que va a haber video va a ser de la guía número 3 y así sucesivamente. Bueno, espero que puedan resolver la guía y que me manden la foto de sus cuadernos con las actividades a la plataforma. Y el que no tenga internet me lo manda vía WhatsApp. Recuerden que los que tienen internet, por favor, me la envían por la plataforma, que es mucho más fácil para todos. Bueno, un beso, hasta luego.